Dios les bendiga en esta hora. Vamos a leer Juan capítulo 14, 5 a 9. Y dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y también vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 21 a 23, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén y amén. Conociendo a Jesucristo es una de las cosas que la gente necesita saber para salvación. Y el tema de este es qué tan importante es conocer el Padre. Es un paso en la dirección correcta. Cuando una persona conoce otros, especialmente aquellos que están en un nivel alto de líderes, ellos piensan que tienen una ventaja, un privilegio adentro del mundo y cómo el mundo trabaja, conociendo a personas, ciertas personas que tienen autoridad política, su crecimiento es que tienen un camino al privilegio. En otras palabras, alguien que conoce a otras personas que son de nivel de autoridad, sus privilegios, piensan ellos, aumentan. Pero aquí estamos refiriendo al reino de Dios. Es algo que la gente necesita saber de necesidad de quién es Jesucristo. Jesucristo es lo más alto, el que tiene toda la autoridad, todo el poder, porque todo fue dado a Él. Aleluya. Todo el poder y autoridad fue dado a Él. Aleluya. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Para Jesucristo decir esto es algo maravilloso. Los discípulos estaban escuchando esto y ellos debían de estar asombrados. La verdad, debían de ser asombrados antes porque Él resucitó de los muertos. Pero estas palabras también son bastante poderosos. Jesucristo habló a sus discípulos de predicar en
un tiempo a otro, cuando Él estaba con ellos, que Él es aquel que va a ser el juez de todos los seres humanos, o sea, los vivos y los muertos. Pedro había predicado esto a Cornelio y los que estaban allí con él. Jesucristo mencionó que Él tiene toda la potestad, toda potestad dada a Él en la tierra y en el cielo, en la tierra. Por lo tanto, a conocer a Jesucristo es en la dirección correcta. Cuando estamos hablando del reino de Dios, ¿de quién es el reino? En el Antiguo Testamento, si uno fue un rey de una nación, todos los que estaban en ese reino, ellos eran responsables al rey. En el Nuevo Testamento, el reino de Dios fue establecido. Pero ¿de quién es el rey? Fue dicho que Jesucristo era el rey de los judíos. Pero cuando uno conoce a Jesucristo, uno debe de conocerlo como el rey del reino de Dios. En Juan capítulo 14 y versículo 8 nos habla así. Aleluya. Dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Amén. Felipe, bueno, en versículo 9 también. Aleluya. Versículo 9 dice: Jesús le dijo: Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: Muéstranos el Padre? Pero aquí en versículos 8, Felipe estaba diciendo a Jesucristo que Él era Señor. Él dijo o nombró su título como Señor. Y Él dijo: Muéstranos al Padre. O sea que Él lo dio el título de Señor, pero no de Padre. Entonces, esto es muy claro por el texto, que Felipe le había dicho a Jesucristo que Él era Señor, pero no Padre. Entonces es evidente claramente que Felipe dijo con sus palabras que Jesucristo era el Señor. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Él es el Señor de Felipe en ese tiempo, pero Jesucristo no era su Padre en ese tiempo. Entonces, en la mente de Felipe, él no conoció a Jesucristo como el Padre. Eso le encuentra en ese texto. Hoy en día hay una mentalidad de Felipe también que está puesto dentro de una doctrina, que hay aquellos que no creen que Jesucristo es el Padre, pero ellos sí dicen que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es lo que Jesucristo pensó de eso? Eso es la pregunta más importante de todo aquí. Jesucristo realmente le gustaba que Felipe no conoció a Jesucristo como el Padre en aquel tiempo. ¿Qué es lo que Jesucristo definió?
definió la mentalidad de Felipe. Jesucristo congratuló, dijo felicidades, o estás haciendo bien porque estás buscando el Padre. Jesucristo parece que no era muy agradecido con eso. En vez de eso, es como que si él no conoció a Jesús como Padre, entonces Jesucristo dijo, y tú no me conoces a mí. Ellos debían de conocer el Padre por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso es quien Él es. Eso es Él. Él es el Padre. Jesucristo respondió a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Aleluya. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Eso es, son las palabras de Jesucristo. La realidad de este dicho en el contexto es la conversación entre Felipe y Jesucristo es justo antes que él iba a la cruz del Calvario. Justo antes que él va a ser crucificado. Felipe estaba con Jesucristo como 3 años y medio y fue llamado y siguió a Jesucristo. ¿Debía Felipe conocer a Jesucristo? ¿Por qué Felipe fue, digamos, que él fue reprendida por Jesucristo? ¿Será que Jesucristo tendrá, va a estar muy feliz con Felipe? Así, justo antes de su crucificación, no conociendo a Jesucristo. ¿Será que Jesucristo también, como Él es el juez de toda la humanidad, no piensa que Jesucristo va a decir a los que vienen al día de juicio que Jesucristo no importa si ellos le conocen o no? Como Felipe no conoció a Jesucristo antes de su crucificación. O sea, es cierto que le dijo a Jesucristo que Felipe no lo conoció. Sabía, conocí su nombre, lo llamó Jesús, lo llamó Señor. Pero Jesucristo había dicho, no me has conocido. Tanto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido a Felipe. ¿Será que Jesucristo estaba diciendo la verdad? Pues claro, que Jesucristo era la verdad. No va a decir una mentira. Entonces, ¿qué va a decir Jesucristo a los que no le conocen como el Padre? Eso es algo de pensar. ¿De verdad? Va a decir él en aquel tiempo del juicio, sí, no conoces a mí, ni te preocupes. Yo no creo que será así. ¿Cómo puede uno decir eso? En cambio, yo pienso que es tan importante conocer quién es Jesucristo. Hoy en este día, en el día de la iglesia, en la edad de la iglesia, es una llave para conocer a Jesucristo, a entrar en el reino de Dios, para conocer a Jesucristo en el día de juicio, o no conocer a Él
en el día de juicio, eso le da a uno miedo, ¿no? ¿No cree? Entonces, ¿quién es Jesucristo? ¿Él solamente es un ser humano o Él también es Dios, el Padre? ¿Por qué le llamamos el Padre? Porque Él nos creyó. Es necesario a conocer a Jesucristo como el Padre. Parece que en aquel día lo que Él dijo a Felipe muy claramente es que adentro de la edad de la iglesia, a conocer a Jesucristo como el Padre, eso es necesario. Aquí tenemos un grupo en Mateo capítulo 7 que está llegando a Jesucristo como Felipe, llamando a Jesucristo Señor, pero creen que ellos lo llamaron Jesucristo el Padre. Claro que justo allí y, en aquel día no está dicho, pero cuando Jesucristo dijo que Él no los conoció, eso es como si para siempre no los conoció. No era como un día los conoció y después que no los conoció. Dice aquí, Mateo capítulo 7, dice en versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca, nunca. Eso es de antes también. ¿Y cómo? ¿Por qué? ¿No sería que el Padre no dijera que Él los conociera? ¿No sabe un padre? ¿No conoce un padre a sus propios hijos? Los que son llamados sus hijos. ¿Cómo es posible que un padre no conoce a sus hijos? Ellos dijeron que Él era Señor, pero no tenían salvación. Jesucristo no les conoció a ellos. No conocieron a ellos. Vamos a leer Gálatas capítulo 1 y versículo 9. ¿Qué es lo que dice allí? Vamos a ver. Y dice aquí, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y también Gálatas capítulo 4 y versículo 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Esta primera parte, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios. Esa parte, en este versículo, nos muestra a conocer a Dios. También es ser conocido por Él. Jesucristo está en Mateo capítulo 1, cuando Mateo mencionó de Jesucristo. Él dijo que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, a conocer a Jesucristo es conocer a Dios. Pero parece que Felipe no lo conoció así. Y eso a Jesucristo era errónea. Porque Jesucristo dijo que Felipe no lo conoció. En Juan capítulo 1 y versículo 1 nos dice así. Dice,
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Jesucristo es el verbo. Él es Dios mismo. O sea, Él en el principio creó todas las cosas que están en la tierra, también los cielos y la tierra en el principio, por medio de su palabra. Lo habló. Amén. Y también dice en Juan capítulo 1 y versículo 10, dice así: En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que en el mundo estaba. ¿Quién es él? Jesús, el Hijo. Y el mundo por él fue hecho. ¿Qué es eso? Eso es el Padre. Pero el mundo no le conoció. No le conoció Jesús. No les conocieron a él como el Padre. Amén. También vamos a leer Isaías capítulo 9 y versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y en el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el Padre eterno. ¿Quién? El Mesías. Entonces, para Juan el apóstol, Mateo, que escribió Mateo 1:23, Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías en el Antiguo Testamento, Padre eterno. Y Jesucristo mismo que estaba hablando a Felipe. Tomás que dijo, mi Señor y mi Dios. Y el apóstol Pablo también. En primero de Timoteo capítulo 3 y versículo 16, ¿qué es lo que él dijo? Él dijo así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En esta parte Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué es que los cristianos deben de llamar Dios el Padre? Es porque Dios nos creyó. Él es el creador de toda la humanidad. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, ¿por qué Jesucristo es Dios? De nuevo, es porque Jesucristo es el nombre de Dios mismo, pero también es el nombre del Hijo de Dios, lo que a veces a la gente les da confusión. ¿Cómo o por qué? Dios puede ser por ambos. Él es Dios y el Hijo de Dios. Para los seres humanos, uno puede decir que yo soy el Hijo y allí está el Padre. Pero cuando estamos hablando de Dios, la Biblia nos enseña que Dios es uno. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Allí Dios había dicho a Moisés y a Israel que Dios es solamente uno, no hay dos ni hay tres. Pero ¿cómo puede ser que hay hijo de Dios? Es porque Dios mismo se hizo carne. O sea, Él que creyó todo, Él vino a esta tierra como ser humano. Entonces, cuando uno refiere a Dios, no hay dos seres,
Solamente hay un ser. Eso es Dios. Eso todo. El que creyó seres humanos, Él también se hizo ser humano. Aleluya. El Hijo es la forma humana. Dios es la forma de espíritu. ¿Cómo puede ser que Jesucristo es un espíritu? El Espíritu de Dios es Jesucristo mismo. Porque Jesucristo es el nombre del Espíritu de Dios que moraba en él, en la forma humana. El nombre no es Jesucristo, no es solamente el nombre del ser humano que él, que Dios le había hecho a sí mismo como ser humano. Ese ser humano no solamente tiene el nombre de Jesucristo, Jesús, pero también cuando, em, digamos, hablamos de Dios, es el nombre de Dios también. O sea que es el ser humano y es Dios. Un, una botella, si no hay nada, digamos, no hay nada adentro, digamos sí, hay aire adentro de esta botella. Hay aire adentro y hay aire afuera. Alrededor de esa botella hay aire. Aire está dentro de esa botella. El Espíritu de Dios está en todos los lugares. Cuando el Espíritu estaba adentro de la vida de Jesucristo, nosotros digamos que la plenitud de Dios moraba en él. Pero también Dios estaba fuera de él, porque Él es omnipresente. Aleluya. Y entonces cuando hizo algo el ser humano de Jesucristo, Él a veces lo hizo como ser humano, pero a veces habló como Dios. Él a veces habló como ser humano. Él a veces habló como Dios. Él hizo cosas como ser humano. Él comió. Pero también hizo cosas como Dios. Él dio la comida a 4,000 hombres y multiplicaba el pan. Amén. Entonces, Dios dio. Jesucristo es Dios. Jesucristo es ser humano. Él tiene dos naturalezas. Naturaleza de Dios, naturaleza de ser humano. Y entonces eso es lo que dice aquí en Juan capítulo 14 y versículo 9, cuando Jesucristo estaba hablando a Felipe. Amén. Dice, Juan capítulo 14, versículo 9, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Entonces, si estamos viendo a Jesucristo, estamos viendo el Padre de toda la creación, el Creador. Vamos a decirlo diferente. Dios es Dios porque Él creó todo. Aún creó toda la humanidad, pero eso es en la forma física. En el Antiguo Testamento, muchas cosas son físicas. Las guerras eran físicamente, tenían
la verdad, espadas que ellos usaban y mataban a la gente. Pero en el Nuevo Testamento, las cosas voltean a lo espiritual. El enfoque es en lo espiritual. El reino de Dios no presentaba en aquel tiempo en una forma física, digamos, pero en una forma espiritual. Él formó, él estableció un reino espiritual. ¿Cómo pues que, cómo puede la gente tener un padre espiritual? ¿Y quién es el padre espiritual? Cuando nosotros hablamos de un padre espiritual, en una forma, digamos, el que nos predicó el Evangelio de Jesucristo. Y también, en otra forma, Dios es nuestro Padre celestial porque Él nos creyó en una forma física. En el Nuevo Testamento, la gente que quiere entrar en el cielo necesitan nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Es el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu de Dios tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre del Espíritu de Dios? Porque Él nos ha dado la vida. Entonces Él es nuestro Padre. Y desde que la gente en el mundo tiene un Padre biológico, para las cosas que son del Espíritu, el reino de Dios espiritual, nosotros también debemos tener un Padre espiritual. ¿Quién es Él? Él nos dio la vida en más de una forma. Dios se hizo ser humano para que Él mismo podría dar su vida para el ser humano. Pero Dios, Él mismo, no puede morir porque uh, dice aquí en 1 de Timoteo capítulo 1 y versículo 17, dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Él es inmortal, no muere, no puede morir. Pero dice la palabra también que en Dios no hay nada imposible. Pero al otro lado dice que Dios es inmortal, no puede morir. Pero al otro lado, todo se puede en Dios. ¿Y cómo se puede? Dios se hizo carne para que Él podría dar la vida, su vida, para el ser humano. Él llegó a ser un ser humano para morir para la humanidad. Él no puede también ser, la gente no puede verlo. Él es invisible. Es imposible verlo. Es imposible verlo. Pero Dios se hizo carne, ser humano, para que la gente pueda verlo. Eso es que Dios lo hizo posible para verlo. A Él. Y la vida fue dado a nosotros también por el Espíritu de Dios, porque nosotros fuimos nacidos por el Espíritu de Dios. Él llegó adentro de nosotros. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? ¿Y cuál es el nombre de ese Espíritu que viene adentro de nosotros? Aquí en Juan
capítulo 14, versículos 17 y 18 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, de nuevo, aquí en este versículo está refiriendo a conocer a Él. Jesucristo dijo, el Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo dijo Él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí en 14:19 de Juan, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le ve ni le conoce. Amén. Por lo tanto, el Espíritu de verdad es algo que los discípulos, según Jesucristo, conocieron, porque Jesucristo dijo, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Quién estaba morando con ellos? Fue Jesucristo mismo que estaba morando con ellos. Porque ellos seguían a Jesucristo aquí, allá y todos los lugares donde él andaba. Estaba con Jesucristo, estaba con ellos, moraba con ellos. Y el Espíritu, él estaba refiriendo al Espíritu de Dios. Pero Jesucristo lo llamó el Espíritu de verdad. Jesucristo dijo que el Espíritu de verdad va a estar recibido por ellos. Y el Espíritu de verdad mora con ellos. Dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, deben de llamar a Jesucristo como Él es el Hijo que moraba con ellos en aquel tiempo, pero también estará en vosotros. Jesucristo es el Espíritu de verdad. Jesucristo había dicho que Él vendrá a vosotros. Allí en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces Jesucristo es el Espíritu Santo. Es el que vendrá a ellos. Él es el Consolador. Su nombre es Jesucristo. Jesucristo había dicho que Él vendrá a ellos. En otras palabras, vendrá adentro de su vida, sus vidas. Porque Jesucristo es el Consolador y Jesucristo es el Padre. Sigue que Jesucristo es el nombre del Padre y el Hijo y obviamente el Espíritu Santo que viene adentro de nosotros, porque Él estaba explicando eso a ellos. Porque debemos de conocerlo, porque cuando estamos nacidos de nuevo, estamos nacidos del Espíritu y del agua. Siendo nacido del Espíritu, nosotros vamos a ser hijos de Dios. Pero los hijos de Dios conocen o deben de conocer porque ellos conocen el nombre de sus padres, de su padre. Y
aquel nombre que fue revelado a la iglesia verdadera era Jesucristo. Y ellos fueron nacidos de nuevo del Espíritu. Y ese Espíritu que moraba en ellos, o que recibieron ellos, era el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo había mencionado que vendrá a ellos. Jesucristo entonces es aquel que venga adentro de su pueblo, adentro de su gente, como el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo el Espíritu de Dios tiene un nombre, y su nombre es Jesucristo. Nacer de nuevo de Dios, del Espíritu. El que vendrá a nosotros, el que llega a nosotros es Jesucristo. Entonces, aquel que es nacido de agua también debe o es necesario ser bautizado en el nombre de Jesucristo, porque es por medio de su nombre nosotros recibimos el perdón de pecados. Estamos también circuncidados espiritualmente, las mujeres también, porque es el nombre que salva, el único nombre abajo los cielos, dado a los hombres, en lo cual nosotros podemos ser salvos. Por lo tanto, es por medio del nombre de Jesucristo que los hombres recibimos salvación. Es por su nombre que estamos nacidos espiritualmente. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, hijos de Jesucristo como Dios. Él es nuestro Dios. Nosotros hemos nacido de nuevo adentro de una familia de Dios por el nombre de Jesucristo, recibiendo ese nombre, el nombre de la familia del cielo, en el bautismo, en el nombre de Jesucristo. Y por eso, en el día de Pentecostés, cuando Pedro predicó, él estaba hablando de bautismo en el nombre de Jesucristo. Jesucristo dijo a los discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre. Por lo tanto, Jesucristo estaba diciendo que hay un solo nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, en el día de Pentecostés, declaró cuál es el nombre de Jesucristo. Por eso es necesario, por medio del Evangelio, a conocer a Jesucristo como el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y que alguien, cuando reciba bautismo, reciba en el nombre de Jesucristo, porque Él dio su vida y Él llega a ser nuestro Padre. Aleluya. Y nosotros recibimos su nombre. Amén. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.